Todos son hijos de ira por naturaleza de nacimiento. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De acuerdo a este texto, podemos hacernos una pregunta. ¿Está Pablo hablando de naturaleza de nacimiento? Si Pablo está diciendo que todos son hijos de ira por naturaleza de nacimiento, entonces Pablo está afirmando que Dios crea a los seres humanos pecaminosos, merecedores de su ira, y esto haría excusable al ser humano de su pecado, convirtiendo al hombre en una víctima de Dios y no en un rebelde. Si Pablo en Efesios 2:3 dice que todos los seres humanos son hijos de ira por naturaleza de nacimiento, como lo afirma el calvinismo, entonces está afirmando que todos los seres humanos al nacer, es decir, cuando son bebés, son hijos de ira. Y todos estos hijos de ira, de acuerdo al Señor Jesucristo, entrarán al reino de los cielos, porque el mismo Señor lo dijo, le dijo a sus discípulos, que si no se volvían como niños, no entrarían al cielo. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Con esta afirmación Cristo está diciendo que los niños no son hijos destinados a la ira de Dios, sino por lo contrario, que los hijos, los niños, están destinados al reino de los cielos. Y por eso los cristianos, si quieren entrar al reino de los cielos, si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, si en Efesios 2:3 Pablo está afirmando de que todos nacen con una naturaleza destinada a la ira de Dios, es decir, que todos los niños nacen bajo la ira de Dios, entonces Pablo está contradiciendo toda la escritura, la cual afirma que los niños no nacen como hijos o destinados a la ira de Dios o culpables del juicio eterno, sino que los niños nacen inocentes, no merecedores de la ira de Dios. En el Salmo 106, verso 38 dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Esto indica, cuando dice la sangre inocente de los hijos y las hijas que ofrecieron a sus dioses, indica que los bebés al nacer no son culpables de la ira de Dios por su naturaleza de nacimiento. Ni Pablo ni los padres apostólicos, frente a Efesios 2:3, que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, tenían en mente que todos los seres humanos al nacer son hijos de la ira de Dios. Como ya demostré en el otro video del pecado original, le invito a que lo vea, la historia del pecado original o el pecado original en la historia. Los padres de la iglesia primitiva, especialmente los del oriente, porque se dividieron en dos secciones, los padres orientales que hablaban el griego y los padres occidentales, de donde nace la iglesia latina, de donde nació la iglesia católica. Ellos no hablaban el griego, era el latín. Ellos, los padres orientales, negaron la existencia de que los hijos nacen con el pecado original de Adán. Ese pecado original surgió en la iglesia latina en el siglo IV por Agustín de Hipona, en el año 397, que lo voy a mencionar más adelante. Pero que se empezó a desarrollar con Tertuliano por su traducionismo, que decía que Dios creó una sola alma, y de esa alma Dios creó todas las almas de los seres humanos. Pero inclusive Tertuliano, que fue el que creó esa teoría del traducionismo, trayéndola de los estoicos, de los gnósticos, de los griegos estoicos, a pesar de que Tertuliano creía eso, que de un alma venían todas las almas de los seres humanos, él no creía de que esas almas venían con el pecado de Adán, ¿sí? Tertuliano en el año 100, que vivió entre el año 155 y 220 después de Cristo, Tertuliano de Cartago, provincia romana de África, entendió que los niños por naturaleza nacen inocentes, no merecedores de la ira de Dios. Él lo dijo, y repito la citación que yo hice en el otro video.
El Señor verdaderamente dice, no se lo impidáis venir a mí. Así que vengan cuando estén creciendo, cuando estén aprendiendo, cuando estén siendo enseñados a que ellos deban venir. Deje que ellos sean cristianos cuando se hayan vuelto competentes para conocer a Cristo. ¿Por qué debe un inocente infante venir con premura a la remisión de pecados? Nótese que en el tratado sobre el bautismo, en el capítulo 18, Tertuliano dice, ¿por qué debe un inocente infante venir con premura a la remisión de pecados? Él entendió de que los niños nacen inocentes, no merecedores de la ira de Dios. Por eso en Efesios, Tertuliano trató ese texto de Efesios 2:3 de esta manera. Lo interpretó no refiriéndose a la naturaleza de nacimiento creada por Dios, porque él mismo es claro que Dios los creó inocentes, sino a la práctica del pecado como una naturaleza común que toda la raza humana tiene por practicar el pecado. En el libro Contra Marción, en el libro quinto, en el capítulo 17, Tertuliano dijo, refiriéndose a Efesios 2:3, cuando el apóstol dice, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, puesto que los judíos no eran hijos del Creador por naturaleza, sino por la elección de sus padres, él debe haberse referido a su condición de hijos de ira, a la naturaleza y no al Creador, añadiendo esto al final lo mismo que los demás, que por supuesto no eran hijos de Dios. Es manifiesto, cuando él se refiere a esa naturaleza, que los pecados y deseos de la carne, la incredulidad y la ira se atribuyen a la naturaleza común de toda la humanidad por la práctica del pecado. El diablo, sin embargo, dirige esa naturaleza llevando por el mal camino, la cual es ya infectado con el germen implantado del pecado. Tertuliano es claro en decir de que no es una naturaleza de nacimiento, sino una naturaleza pecaminosa que se desarrolla por el hábito y la costumbre del pecar. Repito, Tertuliano reafirmó su posición que los niños nacen con una naturaleza inocente y no culpable de juicio. Por eso en el otro tratado, en otro escrito de Tertuliano, el tratado sobre el alma, en el capítulo 16, él es claro en decir de que los hijos, que los seres humanos tienen esa naturaleza segunda por el pecado y que no es la naturaleza que los seres humanos reciben cuando Dios los crea, porque Dios los crea inocentes, como vimos en la otra situación de Tertuliano. Los hijos nacen inocentes, no culpables del juicio, y esa naturaleza es dada por Dios, y no con la naturaleza de la ira, la cual, según Tertuliano, esa naturaleza por la práctica del pecado es dada por el diablo a través de esa práctica del pecado, como lo afirmó en su interpretación de Efesios 2:3 en el tratado sobre el alma. Él dice, sin embargo, cuando dice éramos anteriormente hijos de ira, Pablo censura una irascibilidad irracional tal como procede no de esa naturaleza, la cual es de la producción de Dios, sino la que el diablo trajo, que es el mismo estilo del Señor o maestro de su propia clase, el cual tiene la denominación actual de padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, así que usted no necesita tener miedo de atribuirle la maestría y el dominio sobre esa segunda y deteriorada naturaleza. Es decir, Tertuliano está diciendo de que hay una segunda naturaleza y dice que no, y esa naturaleza proviene del diablo. Dice que no tenga miedo de atribuirle la maestría y el dominio sobre esa segunda y deteriorada naturaleza de la que hemos estado hablando cuando se lee de él como el del diablo, como sembrador de cizaña y el destructor nocturno de la cosecha. De acuerdo a la teología histórica, como lo hablé en el otro video, el primero en introducir la doctrina del pecado original fue el obispo católico romano Agustín de Hipona, quien escribió esta frase, el pecado original, en latín, por supuesto, originate peccatum, en latín. Por primera vez él escribió en la historia del pensamiento cristiano en el año 397 en una interpretación de Romanos 7. Y este individuo fue el que interpretó Efesios 2:3 en repetidas ocasiones de hijos de ira por naturaleza de nacimiento. Fue el que lo introdujo. Por supuesto, después, como ya sabemos, Calvino en su libro La obra de institución a la religión cristiana tomó
prestado muchas citaciones de Agustín de Hipona, cerca de 1600 citaciones en esa obra, y por supuesto incluyendo esta interpretación errónea del obispo católico romano Agustín de Hipona. Por supuesto, años más tarde en el sínodo de Dort, donde se creó el calvinismo en el año 1618 más o menos, fue donde se creó el calvinismo, introdujeron esta nueva interpretación de Efesios 2:3, y por eso el calvinismo interpreta y éramos por naturaleza hijos de ira, diciendo de que todos nacían bajo la ira de Dios, todos los seres humanos, cuando no fue así. La iglesia primitiva no lo interpretó, como lo demostramos con Tertuliano, y solamente que fue introducido por Agustín de Hipona, el obispo católico romano, Agustín de Hipona, especialmente en una conferencia, en un libro, en una obra que él escribió que se llama Conferencia sobre el Evangelio de Juan, en el tratado 14, capítulo 3, verso 13. Vamos a leer lo que dijo el obispo católico romano Agustín de Hipona sobre Efesios capítulo 2, verso 3. Dice, todos los que son nacidos mortales tienen la ira de Dios con ellos. ¿Cuál ira de Dios? Esa ira que primero recibió Adán, porque si el primer hombre pecó y oyó la frase tú morirás, la muerte, Adán se convirtió en mortal y nosotros comenzamos a nacer mortales y hemos nacido con la ira de Dios. ¿Cuál ira de Dios? Dice Agustín de Hipona, es esa de la que el apóstol Pablo dice, y éramos también por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Repito, este obispo católico romano dijo, todos los que son nacidos mortales tienen la ira de Dios con ellos. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, si no os volvéis como niños no podréis entrar en el reino de los cielos. Todo lo contrario de lo que el Señor Jesucristo dijo, que de los tales es el reino de los cielos. Todo lo contrario de lo que hablaba en el Antiguo Testamento de los hijos, de los niños, que dice que derramaron la sangre inocente de vuestros hijos, vuestras hijas, a los dioses de Canaán. Todo lo contrario al texto bíblico, porque él introdujo una nueva doctrina que fue revivida por Juan Calvino, y que en el sínodo de Dort se creó el calvinismo, y por eso ellos interpretan todos los textos contrarios a la teología histórica, como lo estamos demostrando acá. Pero vamos a hacer un análisis desde el griego, un análisis exegético desde el griego. Éramos por naturaleza hijos de ira. La palabra naturaleza en el griego es physis. Physis en el Strong, usted lo puede encontrar en la referencia G5449. Este significado que da Strong de este léxico o diccionario da 4 importantes definiciones con respecto a la naturaleza de physis. Sí, lo mostramos acá en inglés porque aquí fue donde lo sacamos, Outline of Biblical Use. Entonces, usage. En este caso, naturaleza, sí, el apéndice A dice la naturaleza de las cosas, la fuerza, las leyes, el orden de la naturaleza. Por supuesto, está en inglés. El apéndice B dice birth of physical origin, que significa nacimiento o origen físico. Y el apéndice C del significado de physis es un modo de sentir, de actuar por la larga costumbre se ha convertido en naturaleza. En inglés está a mode of feeling and acting which by long habit has become nature. Es decir, un modo de sentir, de actuar por larga costumbre se ha convertido en naturaleza. Y el resto corresponde, el D, el apéndice D dice la suma de las propiedades innatas y poderes por el cual una persona se diferencia de los demás. Vamos a analizar una por una, aplicándolo al texto bíblico de la palabra physis, cómo está repetida en el Nuevo Testamento muchas veces y que tiene 4 aplicaciones generales importantes de acuerdo al léxico Strong. Physis, naturaleza. La apéndice A dice la naturaleza de las cosas, la fuerza, las leyes, el orden de la naturaleza. En este caso está escrita en 1 Corintios 11:14, de acuerdo a la Reina Valera Gómez. La naturaleza, physis misma, nos enseña que es deshonroso al varón traer el cabello largo. Ese es el primero. Ahora hay un semiapéndice que es como lo opuesto a lo que es monstruoso, anormal y perverso, y se aplica a Romanos 1:26, donde dice que sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra physis, naturaleza.
Y el segundo semiapéndice dice, como lo opuesto a lo que se ha producido por el arte del hombre, las ramas naturales, es decir, ramas por el funcionamiento de la naturaleza. Romanos 11:24 está el texto, porque si tú fuiste cortado, está hablando de Israel, del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, el pueblo de Israel, y contra naturaleza, fusis, fuiste injertado en el buen olivo, perdón, está hablando de los gentiles insertados en el buen olivo que es Jesucristo. Y en el apéndice B, que dice nacimiento, origen físico, se refiere a personas naturales que son nacidas en un país. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2:15, la palabra fusis dice, nosotros somos judíos fusis, naturales. Esa dice la Reina Valera Gómez, pero ahora la Biblia de las Américas y la versión 1960, la Reina Valera 1960 dice, nosotros somos judíos de nacimiento. Ahí sí es de nacimiento, ahí sí es naturales. Pero Efesios 2:3 y Romanos 2:14, que lo vamos a analizar más adelante, de acuerdo al Lexicon Strong, es un modo de sentir y de actuar que por larga costumbre se ha convertido en naturaleza, la palabra fusis. Y hay otra interpretación que es la cuarta, que es la suma de las propiedades innatas y poderes por el cual una persona se diferencia de los demás. Peculiaridades nativas distintas, las características naturales, la fuerza natural, la ferocidad y la facultad, la dificultad de las bestias. Por ejemplo, en Santiago 3:7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves, dice la Reina Valera Gómez, naturaleza, fusis. En otras versiones como la Biblia de las Américas no dice naturaleza, dice porque todo género. Y en la nueva Biblia dice porque toda clase de fieras y de aves. Entonces vemos tres significados, tres aplicaciones para fusis, pero llevan el mismo significado de suma de propiedades innatas y poderes de una persona, de un animal, o sí, en este caso, toda naturaleza, todo género, toda clase. Es aplicada a Santiago capítulo 3, verso 7. Pero en Efesios capítulo 2, 3, de acuerdo al Lexicon Strong, dice un modo de sentir y de actuar que por larga costumbre se ha convertido en naturaleza. Nada que ver con nacimiento. Con nacimiento se aplica, nacimiento, origen físico, se aplica a Gálatas capítulo 2, 15 e inclusive Romanos 2, 27, refiriéndose a los judíos. Otro lexicon, por ejemplo el lexicon Thayer Definition, dice acerca de este sustantivo fusei, está conjugado, fusei, naturaleza, en Efesios 2:3. Dice por supuesto está en inglés, a mode of feeling and acting which by long habit has become nature. En español podríamos decir un modo de sentir, de actuar que por larga costumbre se ha convertido en naturaleza. Y cita Efesios 2:3 en el griego, el cual dice gemen, fusei, tegna, orkes. Y él dice de que es un modo de sentir, de actuar por larga costumbre, se ha convertido en naturaleza. Y éramos por naturaleza hijos de ira. En el griego éramos por naturaleza hijos de ira es gemen, fusei, tegna, orkes. Por naturaleza depravada, por nuestra depravada naturaleza fuimos expuestos a la ira de Dios, Efesios 2:3, de acuerdo al Lexicon Thayer Definition. Y él dice y aclara, este significado es evidente por el contexto anterior, el contexto de Efesios 2:3, y contrasta con el cambio de corazón y vida forjado a través de Cristo por la bendición de la gracia divina. Es decir, repito, un modo de sentir y de actuar por larga costumbre que se ha convertido en naturaleza. Nada que ver con el origen o lugar de nacimiento. Este significado, como lo dice el Thayer Definition, es evidente por el contexto anterior. Thayer lo llama contexto anterior, mientras que Daniel B. Wallace, ese fue el texto de que yo estudié en griego, que es y otros textos de griego. En el caso de Wallace, yo estudié el de Wallace, Greek Grammar Beyond the Basis and Exegetical Syntax of the New Testament, en la página 333, define el término no como contexto anterior, sino como el antecedente conceptual. En este caso, aplicando esta regla del exégesis en el griego, el antecedente conceptual de fusei, por naturaleza, éramos hijos de ira, de fusei, de este sustantivo fusei, en Efesios 2:3, entendemos a qué clase de naturaleza se refería. Es decir, por lo que llamamos el antecedente. ¿Qué le antecede a esa frase para que Pablo haya dicho naturaleza?
En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ese es el antecedente, y éramos por naturaleza, por ese antecedente, hijos de ira, lo mismo que los demás. El antecedente de por naturaleza es el modo de vida o actuar antes de Cristo, lo cual era viviendo en los hábitos pecaminosos de la carne. El antecedente lo dice, todos nosotros en otro tiempo en los deseos, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, por esa naturaleza de vivir en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo vemos en esta ilustración. Por naturaleza, ¿cuál naturaleza? 1, vivíamos en los deseos de nuestra carne. 2, vivíamos haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y por esa naturaleza de estar haciendo los deseos de nuestra carne y de la voluntad de los pensamientos y de la carne, éramos hijos de ira. A eso es que refiere el antecedente, como lo enseña Daniel Wallace en Greek Grammar Beyond the Basis, an Exegetical Syntax of the New Testament, que habla acerca del antecedente conceptual. En el caso de Wallace, él lo aplica a toto, que corresponde que hay un antecedente y eso es lo que define. En este caso es un sustantivo que es naturaleza. ¿Cuál naturaleza Pablo está hablando? Está hablando del antecedente que por naturaleza era como vivíamos antes en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de los pensamientos y de la carne, y por esa naturaleza éramos hijos de ira, de acuerdo a ese antecedente. Esta comprensión del significado y el uso de la palabra naturaleza, phusei, en las escrituras en referencia a una segunda naturaleza, como lo dijo Tertuliano, una segunda naturaleza, la otra y depravada naturaleza que es dada por el diablo por la práctica del pecado, dijo Tertuliano. Esta comprensión del uso de la palabra naturaleza en las escrituras en referencia a una segunda naturaleza formada por hábitos o costumbres nos da una gran comprensión de lo que quiso el apóstol Pablo decir, y éramos por naturaleza, o sea, por esa segunda naturaleza, no la física, no la de nacimiento, porque nacimiento en griego es Génesis. Génesis en griego es nacimiento y está en el libro de Mateo capítulo 1:18, pero usted no lo encuentra en Efesios capítulo 2, es más, no lo encuentra ni siquiera en el libro de Efesios. Es por esto que el teólogo Adam Clarke dijo que la palabra griega phusei, él dijo con referencia a Efesios 2:3, las palabras en el texto han sido a menudo citadas para probar la doctrina del pecado original, pero no es, en mi opinión, la intención aquí. Esta intención es más bien hallada en las palabras anteriores, los deseos de la carne y de los pensamientos. El apóstol parece hablar de hábitos pecaminosos y, como decimos, hábito o costumbre es una segunda naturaleza, y como estas personas actuaban desde los deseos de la carne y de la mente, fue que ellos se convirtieron así, por sus hábitos viciosos o una segunda naturaleza, en hijos de ira, personas expuestas a la perdición. Pablo usó varias veces este sustantivo femenino phusei para referirse a costumbres que se volvían como algo natural de quien lo practicaba. Veamos otro ejemplo. En el libro de Romanos capítulo 2, verso 14, dice que algunos gentiles que aunque no tenían la ley de Moisés, pero sí ellos tenían una ley moral que Dios dio a todo ser humano en su conciencia, Romanos 2:15, la cual nos defiende de los actos buenos y nos acusa de los actos malos. Dice que Dios nos dio esa ley moral en nuestra conciencia. Es de acuerdo a esa ley moral, algunos gentiles actuaban de acuerdo a esta ley de conciencia en justicia, en misericordia, haciendo estas prácticas algo natural que los hacían leyes para ellos mismos. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza phusei de lo que es de la ley, esto, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Notemos que Pablo no quiso decir que los gentiles cumplen la ley de Dios naturalmente desde nacimiento, como lo hace ver el calvinismo cuando interpreta Efesios 2:3 como phusei, nacimiento, y no es nacimiento, es naturaleza, es una segunda naturaleza, como lo dice en Romanos 2:14, que los gentiles que no tienen la ley de Dios hacen por naturaleza, como por costumbre, por hábitos, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son para ley en sí mismos. Ahora hagamos un análisis sintáctico del verbo éramos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos, está en pasado, en este caso en griego es emeta,
Por supuesto, este verbo es el imperfecto de aimi. Otros mencionan el verbo cero estar, emi. Yo lo aprendí emi y otros dicen aimi. Tómela como quiera, hay muchas formas de pronunciación en el griego. Este verbo éramos está en tiempo imperfecto, es decir, pasado imperfecto. Está en modo indicativo y está en voz media. Vamos a analizar estas partes. Esto es lo que llamamos un análisis sintáctico de ese verbo. Éramos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos. ¿Sí? Está en tiempo pasado imperfecto. Ahora, en el griego hay dos formas de definir el pasado. El pasado imperfecto, que describe una acción continua, y el pasado aoristo, que describe una acción indefinida. Es decir, vamos a hablarlo claramente, citando a Mounce, William D. Mounce, el texto que yo leí, Basis of Biblical Greek, William D. Mounce, en la página 183 y en la página 195. Él dice que el pasado imperfecto describe una acción continua usualmente ocurrida en el pasado. Por ejemplo, yo estuve amando, mientras que el pasado aoristo no es continuo, sino es indefinido. Dice, yo amé. Veamos la diferencia. En el pasado imperfecto dice yo estaba amando, mientras que en el pasado aoristo dice yo amé. En el caso de emeta, en el verso 2, en el capítulo 2, verso 3 de Efesios, está escrito en el pasado imperfecto. Es decir, está diciendo, por ejemplo, aquí lo tenemos en el griego, que dice emeta, tecna, fusei, orges. Es decir, éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora, en el verso 3, Pablo afirma que todos nosotros éramos hijos de ira. De ese verbo, emeta, éramos en el tiempo imperfecto, describe una acción continua. Es decir, si lo transliteramos, dice estábamos siendo. No dice éramos, sino estábamos siendo. Porque si estuviera escrito en aoristo, diría éramos. Solo así, indefinido, no sabíamos qué éramos, sí, éramos, pero está escrito en imperfecto, que es continuo, es decir, estábamos siendo. Ahora, mientras que este mismo verbo de meta, éramos, está también en voz media. La voz media indica o determina que el sujeto está envuelto en la acción de este verbo, es decir, el sujeto está afectando a sí mismo, el verbo está afectando al sujeto, indicando así responsabilidad individual y no la de otros, como dicen los calvinistas, por el pecado de Adán, dicen ellos. Entonces, si combinamos el tiempo imperfecto con voz media, diríamos estábamos siendo, vamos a transliterarlo, nosotros estábamos haciéndonos, y vamos con el sustantivo que es fusei, por naturaleza estábamos haciendo, es decir, estábamos nosotros haciéndonos hijos de ira, por la naturaleza de estar viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Notemos que del griego no está diciendo de que fuimos hechos hijos de ira por culpa de Adán. No, en el griego, de acuerdo al verbo que estamos hablando, emeta, que está en indefinido y en voz media, está diciendo que nosotros éramos los mismos los que nos estábamos haciendo por la naturaleza, y es de acuerdo al contexto antecedente que ya lo vimos, en lo que andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Por esa naturaleza nos estábamos haciendo nosotros mismos hijos de ira. Ahora, si analizamos desde el griego la palabra compuesta hijos de ira, Efesios 2:3, al compararla en el mismo contexto en Efesios 2:2, que dice hijos de desobediencia, encontramos algo bien interesante, que nos dice que Pablo no habla de naturaleza de nacimiento, sino de la costumbre de vivir pecaminosamente. Hijos de desobediencia en Efesios 2:2, hijos de ira en Efesios 2:3, si usted los ve esos dos textos. Pero en el griego no dice lo mismo. En el griego donde dice hijos de desobediencia es muy diferente a hijos de ira en el griego. En el griego dice toes, huyas, tes, apaitheias. Toes, huyas, tes, apaitheias, es hijos de desobediencia. Mientras que en Efesios 2:3 no dice toes, huyas, tes, apaitheias para decir hijos de ira. No, él dice es tecna orges.
Notamos dos importantes diferencias. Notamos que Pablo en el griego para decir hijos de desobediencia, Efesios 2, no usó el sustantivo tegna para decir hijos, sino que usó el huiás con su correspondiente artículo. En el caso en español, los tois en griego, para decir los hijos, los tois. Y mientras que en el verso 3 dice hijos de ira. Y aquí sí usa el sustantivo tegna, hijos, con el sustantivo abstracto orges, sin los artículos, para decirnos algo importante de acuerdo al lenguaje paulino. Por una parte, en Efesios 2:2 utiliza artículos, tois para huiás, es decir, los hijos, y tes apaiteias para decir de la desobediencia, los hijos, la desobediencia, utiliza artículos, pero en el verso 3 no utiliza ningún artículo, solamente dice el sustantivo y el sustantivo abstracto, que es tegna orges, hijos de ira, sin los artículos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a analizarlo por las costumbres judaicas o de judías de aquel entonces. Cuando Pablo se refiere a tegna orges, hijos de ira, en Efesios 2:3, está usando una terminología hebraica. El uso del sustantivo tegna con el sustantivo abstracto orges sin los artículos es un hebraísmo. Estos hebraísmos llevan la idea de personas caracterizadas por ese sustantivo abstracto que lo define. ¿Sí? Y los apóstoles que fueron de descendencia judía, ellos escribieron y transmitieron estos hebraísmos. Por ejemplo, tegna fotos, hijos de luz, es decir, personas caracterizadas por la luz, en este caso la luz que nos dio Cristo. El segundo hebraísmo es tegna hupacoes, hijos obedientes, de acuerdo a 1 de Pedro 1:14, es decir, personas caracterizadas por la obediencia. Y el último que tengo es 2 de Pedro 2:14, donde dice tegna catarás, es hijos de maldición, es decir, personas que se caracterizan por la maldición. En Efesios 2:3 dice tegna orges, él puede ser interpretado como hijos o personas caracterizadas por la ira. Pero vamos a analizar cuál ira, la de Dios o la de ellos mismos. Este hebraísmo en Efesios 2:3 lo confirma Stanley J. Gaines en su obra Theology for the Community of God. Él dice, hablando de Efesios 2:3, tegnon con el sustantivo abstracto orges puede reflejar un hebraísmo típico o una forma hebraica para describir personas, la cual encajaría muy bien con el trasfondo hebreo del autor. Si esta frase es definitivamente un hebraísmo, podría ser muy bien traducida hijos iracundos, es decir, personas caracterizadas por la ira. Pablo no declara específicamente aquí que la ira de Dios es dirigida hacia seres humanos, sino que el concepto de la ira divina debe ser importada al texto. De la misma forma, el contexto del verso se enfoca en las actividades de los seres humanos y no en su destino, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Actividades en las cuales los seres humanos se envuelven, porque dice, anduviste siguiendo, vivimos, forman las bases para la conclusión de Pablo. Lo mismo que los demás, éramos por naturaleza hijos de ira. Concluimos, por lo tanto, que Pablo no puede estar declarando que la descendencia de Adán son culpables por su pecado. Por lo contrario, él puede estar simplemente describiendo que nos caracterizamos por los asuntos de nuestro estado pecaminoso, esto es que nosotros somos personas odiosas. Esta afirmación de personas caracterizadas por la ira la confirma la Biblia exegética Net Bible. En esa Biblia exegética que es comentada en el comentario de Efesios 2:3 dice, hijos de ira es un idioma semita que puede significar tanto las personas que se caracterizan por la ira o las personas destinadas a la ira.
si se interpreta hijos de ira, refiriéndose a la ira de Dios o destinados a la ira, Pablo es claro en esa misma carta al decir en Efesios, la carta de Efesios, que la ira de Dios viene es a los hijos de desobediencia, no por su naturaleza de nacimiento, sino por los actos pecaminosos individuales. Pablo en Efesios, por ejemplo, 5:6 es claro en decir que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y dice cuál es la causa. Dice, por estas cosas, y no está hablando de nacimiento, sino por estas cosas que Pablo las enumera en su antecedente. Efesios 5:3 dice, pero fornicación, una inmundicia, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nótese que Pablo no dice que la ira de Dios viene por nacimiento, ¿sí? O por naturaleza de nacimiento, sino que dice, sino por estas cosas: fornicación, toda inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, tronerías. Estas cosas son las que ellos hacen naturalmente sin restricciones, que se vuelven parte de la naturaleza, como dice en Efesios 2:3. Y por naturaleza, por esa naturaleza que es el antecedente, es que viene, son hijos de ira, pero que puede ser caracterizado por que son hijos odiosos o hijos iracundos, o en el caso de destinados a la ira, de acuerdo a la otra interpretación. Si leemos la carta gemela de Efesios, la cual es Colosenses, cartas que fueron escritas desde la cárcel en Roma en el año 61 después de Cristo por el apóstol Pablo, esta confirma la doctrina paulina de la ira de Dios, la cual viene no por naturaleza de nacimiento, sino por las cosas terrenales y carnales que muchos hijos de desobediencia practican como una segunda naturaleza. Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. La misma citación de Efesios capítulo 2, del verso 2 y 3, dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿En cuáles? Nosotros anduvimos. ¿En cuáles? En las cosas por las cuales viene la ira de Dios. ¿Cuáles cosas? Lo terrenal, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. En ningún momento habla de nacimiento, sino de las prácticas, de los hábitos y las costumbres que se convierten en una segunda naturaleza. Y por esa segunda naturaleza, esas prácticas que son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Conclusión: cuando Pablo usa el sustantivo femenino fusei, naturaleza, en Efesios 2:3, no se estaba refiriendo a naturaleza de nacimiento, como lo hacen ver los calvinistas. Sí, para decirte que todos nacen bajo la ira de Dios por el pecado de Adán y Eva. Eso es falso, como ya lo demostré históricamente, ya lo demostré gramaticalmente, ya lo demostré por el contexto. Eso es falso. Sino que en Efesios 2:3 ese sustantivo femenino fusei, naturaleza, se refiere al estilo de vida que teníamos antes de ser salvos, por las cosas por las cuales viene la ira de Dios, como le dicen Colosenses, ¿sí? Antes de ser salvos, esa naturaleza de vivir, como lo dice en Efesios 2 y 3, de vivir en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne en los pensamientos, y por esa naturaleza éramos hijos de ira. Y Pablo lo confirma más adelante en esa misma carta al decir que por vivir en esa naturaleza de hacer los deseos de la carne es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, de acuerdo a Efesios 5 del 3 al 6. Para mayor información o explicación sobre el origen histórico de la falsa doctrina agustina del pecado original, les invito a ver ver mi video que hablé acerca de eso, y también sobre la salvación de infantes. Les invito y les motivo a que compartan este video en las redes sociales, también que se suscriban a este canal y que estén orando por este ministerio y estén a la expectativa por otros videos que seguirán saliendo con la ayuda de nuestro amado Salvador y Señor, nuestro Dios Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios les bendiga, muchas gracias.